¿Cómo Dios actúa cuando tienes insomnio? ¿Qué harías si te dijera que el insomnio no es solo una lucha contra el sueño, sino una señal divina que te está llamando a algo más profundo? Y si te dijera que esas noches en las que no puedes descansar podrían ser la oportunidad perfecta que Dios está usando para revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. Hoy quiero compartir contigo un poder oculto que pocos conocen. Dios no solo observa tus noches de insomnio, Él actúa en ellas. Tal vez no lo habías pensado, pero las noches de insomnio no son solo un problema físico o emocional. Son una grieta en tu alma, donde se libran batallas invisibles. En esos momentos, las preocupaciones, los miedos y las dudas parecen ser más fuertes, pero lo que muchos no saben es que es precisamente ahí donde Dios quiere hablarte más claramente. Quizás no lo has notado, pero muchas de las mayores revelaciones de la Biblia ocurrieron en la oscuridad de la noche. Jesús mismo pasaba horas en soledad durante la noche para orar. ¿Por qué será que Él eligió la noche para acercarse más a su Padre? En este video descubrirás un secreto que pocos conocen. Dios está usando tu insomnio para revelarte algo poderoso. Hoy aprenderás cómo transformar tu agotamiento en descanso espiritual, cómo tu angustia puede convertirse en un propósito divino, y cómo esa incertidumbre que te invade puede ser el espacio donde Dios se manifestará de una manera única. Ahora bien, te advierto que la clave para entender todo esto se encuentra en la penúltima enseñanza de este video. Esa enseñanza tiene el poder de desbloquear una bendición en tu vida que tal vez no sabías que estaba esperando por ti. Así que, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva por completo. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: Jesús es mi descanso. Porque al escribirlo, no solo estarás declarando en fe que tu paz no depende del sueño, sino de la presencia de Cristo en tu vida. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan, personas que, como tú, están buscando una palabra de aliento en medio de sus noches difíciles. No olvides dar me gusta al video, porque con cada me gusta estás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más almas que podrían estar viviendo una noche en vela sin saber que Jesús es su refugio. Muchas personas usan estos videos como apoyo espiritual, especialmente aquellas que no tienen una iglesia cerca o que necesitan escuchar la voz de Dios de una manera más personal. Si este contenido te bendice, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la respuesta que tanto has estado buscando. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar no solo tus noches, sino toda tu vida. Vamos a comenzar este estudio. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Las olas de la ansiedad, las preocupaciones y los miedos nos golpean con fuerza, haciéndonos sentir como si estuviéramos atrapados en una tormenta imparable. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de un mar agitado, sin saber cómo encontrar la calma? En esos momentos, la sensación de estar fuera de control puede ser abrumadora, y es fácil perder la esperanza. Pero quiero que sepas algo importante. Aunque la tormenta parezca fuerte, la paz que solo Jesús puede dar es aún más poderosa. En el Evangelio de Marcos, encontramos un momento tan revelador que nos muestra cómo, en medio de la tormenta, Jesús tiene el control absoluto. Marcos 4:35-41 nos cuenta que, una tarde, Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en un barco. De repente, una tormenta feroz se desató y las olas comenzaron a golpear el barco,
poniendo en peligro sus vidas. Los discípulos, llenos de miedo, se acercaron a Jesús, quien estaba descansando en la parte trasera del barco. Ellos le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». En medio del caos, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, diciendo: «Silencio, cálmate». Y al instante, la tormenta se calmó. El mar se quedó completamente tranquilo. La reacción de los discípulos fue asombro, preguntándose: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Este pasaje nos muestra una verdad poderosa. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentemos, Jesús tiene el poder de traer calma a nuestro corazón y a nuestra vida. Tal vez ahora mismo estás enfrentando una tormenta emocional o espiritual. Quizás sientes que el insomnio y las preocupaciones están arremetiendo contra ti, llevándote a un lugar de desesperación y miedo. Pero lo que este pasaje nos enseña es que, aunque nuestra vida se sienta como un barco a la deriva, cuando invitamos a Jesús a nuestra situación, Él puede calmar todo lo que parece fuera de control. El insomnio, a menudo, es como esa tormenta interna, la mente llena de pensamientos acelerados, las emociones agolpándose, las preocupaciones sobre el futuro y las inseguridades invadiendo cada rincón de nuestra mente. Pero Jesús nos invita a mirar más allá de las olas y encontrar nuestra paz en Él. Cuando nos acercamos a Él, Él se levanta en medio de nuestra tormenta y dice: «Silencio, cálmate». Este es el poder de la paz divina, que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Jesús en nuestra vida. La tormenta puede estar allí, pero cuando Cristo está con nosotros, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás estés pensando: ¿cómo puedo encontrar esa paz, incluso en medio de mis luchas internas y mis noches sin dormir? La respuesta está en confiar en Jesús, en entregarle cada una de nuestras preocupaciones y temores. Al hacerlo, Él no solo calma las tormentas, sino que transforma nuestra ansiedad en descanso. Hoy quiero que reflexiones sobre esta verdad. No importa cuán fuerte sea tu tormenta, Jesús tiene el poder de calmarla. Así como Él lo hizo con sus discípulos en el mar, Él está listo para intervenir en tu vida, trayendo paz a tus momentos más difíciles. Antes de continuar, quiero pedirte que dejes un comentario debajo de este video con la frase: «Jesús trae paz a mi vida». Esto no solo es un acto de fe, sino también una manera de ayudar a que más personas reciban este mensaje de esperanza. Al escribirlo, estarás declarando en tu vida que, así como Jesús calmó la tormenta en el mar, Él también puede traer paz a tu corazón. Además, si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas a este canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que está buscando crecer en fe y encontrar la paz de Cristo en medio de las luchas. Cada vez que te suscribes, ayudas a que más personas puedan recibir este tipo de enseñanzas que transforman vidas. No dejes pasar la oportunidad de estar más cerca de la palabra de Dios, porque lo que viene en los próximos minutos podría ser la respuesta que has estado esperando. Ahora, sigamos juntos en este estudio y descubramos cómo podemos vivir con la paz que solo Jesús puede darnos, incluso en medio de nuestras tormentas más grandes. Después de reflexionar sobre la paz que Jesús puede traernos en medio de nuestras tormentas, es importante recordar que, aunque la calma externa sea vital, la paz más profunda proviene de nuestra conexión directa con Dios. Y hay momentos en los que incluso en la oscuridad de la noche podemos encontrar el espacio perfecto para escuchar su voz. Es fascinante ver cómo Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, entendió la necesidad de apartarse y buscar la intimidad con su Padre. En Lucas 6:12,
encontramos una escena reveladora. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, a pesar de estar rodeado de multitudes y enfrentando desafíos, entendía que la soledad nocturna no era solo un descanso físico, sino una oportunidad para conectarse profundamente con su Padre. La pregunta es, ¿cómo utilizamos nosotros esas noches en vela, cuando el sueño se niega a llegar y nuestras mentes se llenan de pensamientos? ¿Nos vemos como víctimas de la insomnio o como personas con una oportunidad única de acercarnos a Dios? A menudo, nuestras noches sin descanso pueden ser vistas como momentos de lucha interna, pero si las miramos con los ojos de la fe, esas mismas noches pueden convertirse en momentos sagrados de oración. Así como Jesús pasó largas horas en soledad para buscar la voluntad de su Padre, nosotros también tenemos la posibilidad de transformar nuestras noches en espacios para el crecimiento espiritual. Imagina lo que puede suceder si, en lugar de dejar que el insomnio nos abrume, usamos ese tiempo para hablar con Dios. En medio del silencio y la quietud de la noche, podemos experimentar la cercanía de su presencia de una manera única. La soledad nocturna, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una de las formas más poderosas de comunión con Él. Cuando todo está en silencio y las preocupaciones del día han quedado atrás, el corazón está más dispuesto a escuchar y a recibir lo que Dios quiere decirnos. Es en esos momentos de oración solitaria, cuando no hay distracciones, cuando nuestra alma tiene la oportunidad de abrirse a la dirección de Dios. Jesús no solo oraba para pedir, sino para recibir dirección y fortaleza para la misión que tenía por delante. Cada noche en la que busquemos la presencia de Dios será una oportunidad para que Él nos revele lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso, no veas el insomnio como algo negativo. Es una invitación divina a la intimidad. Aprovecha esos momentos de quietud para apartarte del ruido del mundo y sumergirte en la comunión con tu Creador. Así como Jesús lo hacía, tu noche puede convertirse en una temporada de renovación espiritual, donde Dios te habla, te fortalece y te prepara para lo que está por venir. Lo que Jesús hacía durante esas noches solitarias fue esencial para su ministerio. Igualmente en nuestras vidas, esos momentos de oración nocturna nos equipan con la paz, la sabiduría y la fortaleza necesarias para enfrentar los desafíos del día siguiente. Cada noche en la que buscas a Dios es una inversión en tu vida espiritual, que traerá frutos abundantes. No subestimes el poder de una noche de oración. En la quietud y la soledad, Dios puede revelarte cosas profundas, darte dirección y brindarte la paz que solo Él puede ofrecer. Así que la próxima vez que te encuentres despierto en medio de la noche, recuerda que no estás solo. Estás ante una oportunidad única de acercarte a Dios y experimentar su presencia de una manera personal y transformadora. Después de entender la importancia de la soledad nocturna y cómo la podemos aprovechar para acercarnos a Dios, llegamos a un punto crucial en nuestra vida espiritual: los momentos de angustia y desesperación. Esas noches en las que el insomnio no es solo el resultado de la falta de sueño, sino el reflejo de una profunda ansiedad y preocupación. A menudo, cuando todo parece oscuro y nuestra mente está abrumada por el miedo, la solución no se encuentra en el silencio de la noche, sino en la voz de Dios que espera ser escuchada. Jesús nos da un ejemplo claro de lo que significa acudir a Dios en los momentos de mayor angustia. En Mateo 26, 36, 39, encontramos a Jesús en el jardín de Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz. Él sabía lo que le esperaba, y en medio de su profunda angustia se retiró a orar. Dice el pasaje:
Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Siéntense aquí, mientras voy allí a orar». Y tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Entonces les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese momento de desesperación, Jesús no se alejó de Dios. Al contrario, se acercó más que nunca. La oración se convirtió en su refugio, el lugar donde pudo derramar su corazón ante su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad, sintió un dolor tan grande que deseaba que ese sufrimiento pasara. Sin embargo, su ejemplo nos muestra que incluso en la agonía debemos buscar la presencia de Dios. Cuando enfrentamos momentos de angustia, como los que a veces vivimos en la oscuridad de nuestras noches sin dormir, podemos aprender de Jesús. Él nos mostró que la oración no es solo para los momentos felices o tranquilos, sino también para los momentos de mayor dolor y miedo. Cuando el insomnio nos asedia y nuestras mentes no encuentran paz, la oración es el refugio donde encontramos consuelo y dirección. La situación de Jesús en Getsemaní nos recuerda que, aunque los problemas puedan ser abrumadores, Dios está dispuesto a escucharnos incluso en los momentos más oscuros. Así como Él escuchó a Jesús en su angustia, también nos escucha a nosotros en nuestros momentos de ansiedad. Jesús, al orar, no solo expresó su sufrimiento, sino que también se rindió a la voluntad de Dios, diciendo: «No sea como yo quiero, sino como tú». Este acto de rendición es clave en nuestra vida de oración. A menudo buscamos que Dios cambie nuestras circunstancias inmediatamente. Sin embargo, como Jesús nos enseñó, la verdadera paz viene cuando aceptamos la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de nuestro sufrimiento. El llamado a la oración en tiempos de angustia no es solo una búsqueda de consuelo, sino también un acto de confianza en que Dios tiene la capacidad de transformar nuestra tristeza en esperanza. La oración, en medio del insomnio y la ansiedad, nos permite conectar con el Padre, encontrar su consuelo y recibir la fortaleza para enfrentar lo que venga. Así que, cada vez que nos encontremos en nuestros propios jardines de Getsemaní, enfrentando la ansiedad, el miedo o la desesperación, recordemos que Jesús nos dejó el ejemplo perfecto: orar, confiar y rendirnos a la voluntad de Dios. La oración será siempre el refugio que nos dará paz, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca estar fuera de control. Después de reflexionar sobre cómo la oración nos conecta con Dios en momentos de angustia, es importante entender que la oscuridad, ese espacio de incertidumbre y desesperación, no siempre es un lugar de derrota. Al contrario, puede convertirse en el escenario perfecto para ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestras vidas. En los momentos en los que parece que no hay salida, en esos momentos de lucha interna y externa, Dios tiene la capacidad de hacer lo imposible. En el libro de Éxodo encontramos una de las historias más impresionantes de la Biblia, un relato que nos muestra cómo Dios actúa en medio de la oscuridad y el caos. En Éxodo 14, 21-22, vemos a los israelitas frente al Mar Rojo, atrapados entre el ejército egipcio y las aguas que se extendían ante ellos. Estaban en un lugar de desesperación total, sin ningún camino visible hacia la libertad. Sin embargo, fue en ese momento de aparente desesperación cuando Dios obró un milagro asombroso. El pasaje nos dice:
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo retroceder el mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Lo que parecía una tragedia inminente, un final sin esperanza, se convirtió en el escenario donde Dios mostró su poder de manera extraordinaria. A través de la oscuridad del mar, Dios abrió un camino donde no había ninguno. Esto nos recuerda que cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen ser insuperables, como el insomnio que nos consume o las dificultades que nos abruman, Dios tiene el poder de hacer un camino en medio de lo que parece ser un callejón sin salida. Al igual que los israelitas, nosotros también debemos aprender a confiar en que Dios puede abrir un camino donde no vemos esperanza. Los momentos más oscuros, en los que todo parece perdido, son precisamente los momentos en los que Dios puede mostrar su poder de manera más clara. Quizás ahora mismo te sientas como si estuvieras frente a tu propio mar rojo, sin saber cómo avanzar. Tal vez las preocupaciones, el insomnio y las luchas internas te están haciendo sentir atrapado, pero la verdad es que Dios tiene el poder de transformar esa oscuridad en una oportunidad para su gloria. En la historia de los israelitas, no fue la situación la que cambió primero, sino la intervención divina. Dios actuó en medio de la oscuridad, dividiendo el mar y creando un camino de liberación. De manera similar, en nuestras vidas, no es necesario que todo se resuelva primero. Lo que necesitamos es confiar en que Dios está obrando en los momentos más oscuros, creando una salida donde no la vemos. Al enfrentar nuestros mares rojos personales, debemos recordar que la oscuridad no es el final de nuestra historia. Es solo el comienzo de una manifestación del poder de Dios. Él es experto en abrir caminos en el desierto, en hacer que lo imposible sea posible. Así como los israelitas caminaron en tierra seca a través del mar, nosotros también podemos caminar en fe, sabiendo que Dios nos guiará a través de las dificultades, abriendo puertas que parecían cerradas y brindándonos esperanza donde no había ninguna. La revelación de la voluntad de Dios en la oscuridad es un recordatorio de que, cuando todo parece ir mal, Dios está trabajando en nuestras vidas, preparando el camino para nuestra liberación. En medio del insomnio, en medio de la angustia, Dios está preparando una salida y pronto veremos cómo su poder transforma lo que parecía ser el fin en un nuevo comienzo. Después de considerar cómo Dios abre caminos en medio de la oscuridad, es importante recordar que, en esos momentos de incertidumbre, aunque no siempre podamos ver la intervención de Dios, Él nunca está ausente. En medio de nuestras luchas más intensas, especialmente cuando el insomnio nos consume y las preocupaciones nos abruman, podemos sentir que estamos solos, como si nuestra lucha fuera invisible. Sin embargo, la verdad es que Dios está peleando por nosotros, incluso cuando no podemos ver su presencia. En 2 Reyes 6, 15, 17 encontramos una historia reveladora que nos enseña una lección poderosa sobre la percepción espiritual y la presencia divina en tiempos de angustia. El pasaje relata un momento cuando el profeta Eliseo y su siervo se encuentran rodeados por el ejército del rey de Siria. El siervo, al despertar y ver el ejército enemigo, se llenó de temor y exclamó: «¡Ay, Señor mío, qué haremos!». Él veía solo lo que sus ojos físicos podían percibir, un ejército poderoso que los rodeaba y la situación parecía desesperada. Sin embargo, Eliseo respondió con calma: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Eliseo entonces oró diciendo:
Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo, quien vio que he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje nos muestra que, aunque nuestros ojos físicos pueden no ver la lucha espiritual que está ocurriendo a nuestro alrededor, Dios está presente en cada momento de angustia, luchando a nuestro favor. Así como el siervo de Eliseo fue capaz de ver lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual, nosotros también necesitamos que Dios abra nuestros ojos para comprender que, incluso en nuestras noches de insomnio, Él está trabajando en nuestro favor. Cuando nos enfrentamos a la oscuridad de nuestras noches sin descanso, podemos sentir que todo está fuera de control. El insomnio, la ansiedad y las luchas internas pueden hacernos sentir como si estuviéramos aislados en una batalla que no podemos ganar. Pero, como sucedió con el siervo de Eliseo, lo que vemos con nuestros ojos humanos no es la imagen completa. Dios está actuando detrás de las escenas y sus ejércitos celestiales están luchando por nosotros. Este relato nos invita a abrir nuestros ojos espirituales. En lugar de enfocarnos solo en lo que está frente a nosotros, en nuestras luchas visibles, debemos recordar que hay un poder divino mucho mayor trabajando en nuestras vidas. A veces, nuestras luchas nocturnas son el momento perfecto para que Dios nos abra los ojos y nos muestre que no estamos solos. Él está con nosotros, incluso en los momentos en los que no podemos ver su intervención. La ansiedad y el insomnio pueden nublar nuestra visión, haciéndonos sentir desconectados de la paz que Dios ofrece. Pero, al igual que el siervo de Eliseo, podemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver más allá de la oscuridad. Lo que parece ser una lucha solitaria, en realidad, es un campo de batalla donde Dios está luchando por nuestra paz y nuestra libertad. Así que, cada vez que enfrentes una noche de insomnio, recuerda que, aunque no siempre puedas ver lo que Dios está haciendo, Él está trabajando a tu favor. No te dejes atrapar por el miedo o la desesperación. Dios está presente en cada batalla espiritual, y sus fuerzas están con nosotros, preparadas para darnos la victoria, incluso cuando no podemos verlo con nuestros ojos humanos. Abramos nuestros ojos espirituales y confiemos en que Dios está más cerca de lo que imaginamos. Al considerar cómo la presencia de Dios nos acompaña en medio de nuestras luchas y cómo podemos abrir nuestros ojos espirituales para ver su intervención, es importante recordar que, aunque el agotamiento físico y emocional nos agobie, la fe en las promesas de Dios nos da un descanso que va más allá del sueño. A menudo nos encontramos luchando contra el insomnio o la ansiedad, agotados por las preocupaciones, y sentimos que no podemos encontrar paz. Pero en esos momentos, las promesas de Dios se convierten en el ancla que nos mantiene firmes y nos ofrece el descanso que tanto necesitamos. En Isaías 40, 29, 31, encontramos una promesa que nos da esperanza y descanso en medio de nuestro cansancio. El profeta declara: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se cansan y se fatigan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos muestra que, aunque en nuestra propia fuerza estamos limitados y exhaustos, las promesas de Dios nos dan el poder de encontrar un descanso renovador, incluso cuando nuestro cuerpo está agotado. Las promesas de Dios no solo son palabras de aliento, sino una fuente real de fortaleza para quienes se sienten incapaces de seguir adelante. Muchas veces el insomnio o el agotamiento físico no se deben solo a una falta de descanso físico,
sino a la carga emocional o espiritual que llevamos. Las preocupaciones, los miedos y las ansiedades pueden robar nuestra paz y hacernos sentir vacíos. Sin embargo, cuando descansamos en las promesas de Dios, encontramos un tipo de paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. La fe en lo que Él ha prometido nos da la capacidad de descansar, incluso cuando nuestros cuerpos no pueden encontrar reposo. Isaías 40, 29, 31 nos invita a esperar en el Señor. La fe en sus promesas es lo que nos permite renovar nuestras fuerzas y experimentar un descanso que trasciende lo físico. Así como un águila se eleva por encima de las tormentas, nosotros también podemos encontrar descanso y fortaleza al confiar en la palabra de Dios. Cuando esperamos en Él renueva nuestras fuerzas, nos da la capacidad de seguir adelante y nos llena de la paz que solo su presencia puede traer. El descanso verdadero no viene simplemente al cerrar los ojos y descansar físicamente, sino cuando nuestra alma descansa en las promesas divinas. Es en esos momentos de insomnio cuando nos sentimos más agotados, donde podemos experimentar un descanso espiritual profundo al aferrarnos a lo que Dios ha prometido. Aun cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, su palabra se convierte en nuestra ancla, dándonos paz en medio de la tormenta. Así que, en lugar de permitir que el agotamiento nos consuma, podemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios. La fe en sus promesas es el descanso que nuestra alma necesita. Él promete renovarnos, darnos fuerza y levantarnos cuando estamos caídos. Por eso, cuando nos enfrentemos a noches sin sueño o momentos de agotamiento, recordemos que Dios nos da fuerzas, no solo para enfrentar las dificultades, sino para encontrar paz y descanso en medio de ellas. Su promesa de darnos nuevas fuerzas es un recordatorio constante de que en Él siempre encontramos lo que necesitamos para seguir adelante. Tras reflexionar sobre cómo la fe en las promesas de Dios nos otorga descanso, es fundamental reconocer que las pruebas, aunque dolorosas y difíciles, no son solo momentos de sufrimiento. En realidad, las pruebas nocturnas que enfrentamos tienen un propósito divino que va mucho más allá de lo que nuestra mente humana puede entender en el momento. A menudo, en medio del insomnio y la ansiedad, nos preguntamos por qué debemos pasar por momentos tan duros. Pero en esos momentos, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, y cada prueba tiene la capacidad de transformar nuestra vida de maneras que no imaginamos. En Santiago 1, 2, 4 encontramos una enseñanza que cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. El pasaje nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte en cosa alguna. Aquí el apóstol Santiago nos recuerda que las pruebas no son meros obstáculos, sino oportunidades divinas para fortalecer nuestra fe y carácter. Las pruebas de nuestra fe, y particularmente las noches de insomnio y lucha interna, son momentos en los que Dios está refinando nuestra paciencia y confianza en Él. Aunque a menudo deseamos que las dificultades desaparezcan rápidamente, Dios sabe que lo que realmente necesitamos no es solo el alivio temporal, sino el crecimiento espiritual profundo que solo las pruebas pueden traer. Cada vez que enfrentamos una dificultad, como el insomnio, la ansiedad o la sensación de estar atrapados, debemos recordar que Dios no permite que pasemos por estos momentos solo para hacernos sufrir. Él tiene un propósito redentor en todo lo que permite en nuestras vidas. En medio del dolor, Él está desarrollando en nosotros un carácter más fuerte,
una fe más firme y una paciencia que nos prepara para los desafíos futuros. La clave está en cómo respondemos a las pruebas, cuando vemos nuestras luchas como oportunidades para crecer en fe. No solo nos rendimos ante el sufrimiento, sino que permitimos que Dios nos transforme a través de él. La paciencia que produce la prueba de la fe no solo nos ayuda a soportar la dificultad, sino que nos convierte en personas más completas, más sabias y más semejantes a Cristo. En los momentos de insomnio, cuando la mente se agita y el corazón no encuentra reposo, es fácil pensar que estamos siendo derrotados. Pero en esos momentos Dios está obrando en nosotros un propósito divino. Está enseñándonos a depender de Él, a confiar en su soberanía y a ser pacientes en medio de las pruebas. A través de cada noche sin descanso, Él nos está formando y refinando, preparándonos para los desafíos que vendrán y fortaleciendo nuestra fe. Las pruebas nocturnas, aunque difíciles, no son el final de nuestra historia, sino una parte esencial de nuestro proceso de transformación. Cada vez que enfrentamos una lucha, debemos recordar que Dios está usando esa prueba para llevarnos a un lugar de madurez espiritual. Al final de cada noche de insomnio, podemos estar seguros de que hemos crecido, que nuestra fe ha sido fortalecida y que Dios ha hecho una obra profunda en nosotros. Por eso, cuando te encuentres en medio de la oscuridad de una noche sin descanso, recuerda que Dios tiene un propósito redentor en cada prueba. No estás solo en tu lucha. Él está contigo, formando tu carácter, aumentando tu paciencia y dándote la fortaleza necesaria para seguir adelante. Cada prueba tiene un propósito divino y en medio de ellas podemos encontrar la paz de saber que Dios está trabajando para nuestro bien. Al entender que nuestras pruebas tienen un propósito redentor y que en medio del sufrimiento Dios está refinando nuestra fe, llega un momento crucial en nuestra jornada espiritual: la paz que solo Dios puede darnos. En el proceso de enfrentar nuestras luchas, no solo necesitamos fuerza y paciencia, sino también un descanso profundo, algo que va más allá de lo que nuestras circunstancias nos ofrecen. Dios nos ofrece una paz que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de su presencia en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa poderosa que nos invita a experimentar esa paz. El apóstol Pablo escribe: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos revela que la paz de Dios no es una paz que podamos comprender completamente con nuestra mente humana. Es una paz sobrenatural, más allá de cualquier lógica o explicación terrenal. Cuando estamos atrapados en la ansiedad, la inquietud y la lucha interna, es fácil pensar que la paz solo llega cuando las circunstancias cambian. Sin embargo, Dios nos ofrece algo mucho más profundo, una paz que guarda nuestro corazón incluso cuando las tormentas siguen a nuestro alrededor. La clave para experimentar esta paz es aprender a entregar nuestras cargas a Dios. Pablo nos invita a dejar de lado nuestras preocupaciones y a presentarlas ante Dios con oración y acción de gracias. En lugar de cargar nuestras mentes con pensamientos ansiosos, podemos acudir a Él sabiendo que Él tiene el control de todo. Al confiar en su poder, dejamos que su paz inunde nuestras vidas, protegiendo nuestros corazones y pensamientos de la ansiedad y el miedo. Cuando enfrentamos noches de insomnio, esas horas en las que nuestros pensamientos no cesan y las preocupaciones nos arrollan, es precisamente en esos momentos cuando podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
No es una paz que proviene de la ausencia de problemas, sino una paz que se encuentra en la confianza de que Dios está con nosotros en medio de la lucha. Esta paz no se puede obtener a través de nuestros propios esfuerzos o mediante el control de nuestras circunstancias, sino a través de la rendición a Dios y la fe en su fidelidad. Al entregar nuestras cargas, permitimos que Él actúe en nuestra vida, trayendo serenidad a nuestro espíritu, aunque el mundo a nuestro alrededor siga siendo turbulento. La paz que Dios nos ofrece es un refugio, un lugar seguro donde nuestras almas pueden descansar. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, su paz se convierte en un guardia que protege nuestro corazón y mente. Nos da la serenidad que necesitamos para enfrentar el mañana, incluso cuando el presente parece abrumador. Por eso, cada vez que enfrentes momentos de insomnio o ansiedad, recuerda que no estás solo. Dios está ofreciéndote una paz que no puede ser entendida por la lógica humana, pero que puede ser experimentada en lo más profundo de tu ser. Al rendir tus cargas a Él, experimentarás una calma interna que te permitirá descansar, aunque las circunstancias externas sigan siendo inciertas. La paz de Dios es un regalo que Él nos da, disponible en todo momento, para guardarnos y darnos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Después de considerar cómo la paz de Dios puede llenar nuestros corazones en medio de la ansiedad y el insomnio, es esencial recordar que las noches en vela no solo son momentos de lucha, sino también oportunidades para que Dios nos hable de maneras poderosas. En la oscuridad de la noche, cuando nuestras mentes están inquietas y nuestras preocupaciones nos asedian, Dios tiene la capacidad de revelarnos su voluntad de una manera profunda y transformadora. En Daniel 2, 19-23 encontramos un ejemplo asombroso de cómo Dios puede usar un momento de incertidumbre y angustia para darnos revelaciones que cambian el curso de nuestra vida. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño perturbador y nadie en su reino podía interpretarlo. En su desesperación, ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Sin embargo, Daniel, un joven judío que servía en la corte, pidió tiempo para orar y buscar la revelación de Dios. Esa misma noche, Dios se le apareció en un sueño, revelándole no solo el sueño del rey, sino también su interpretación. El pasaje dice: entonces fue revelado el misterio a Daniel en visión de noche. Y Daniel bendijo al Dios del cielo, respondiendo y diciendo: sea bendito el nombre de Dios desde ahora y para siempre, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. A través del insomnio y la angustia, Dios le reveló a Daniel algo que nadie más podría saber, y de esa revelación dependía no solo la vida de él y sus amigos, sino también el destino del pueblo de Israel. Lo que parecía ser un momento de desesperación para el pueblo de Dios, se convirtió en una oportunidad para recibir una revelación que transformó el futuro. Dios no solo le dio la interpretación del sueño, sino también sabiduría y poder para enfrentar una situación que parecía fuera de control. De la misma manera, nuestras noches de insomnio, aunque llenas de angustia, pueden ser el escenario perfecto para que Dios nos revele su voluntad. A menudo, nuestras luchas más profundas se convierten en el momento en el que Dios nos habla con claridad. Cuando estamos vacíos, cuando nuestros pensamientos no dejan de agitarse, podemos ver el insomnio no solo como una carga, sino como una oportunidad para acercarnos a Dios y escuchar lo que Él quiere enseñarnos. Daniel no solo recibió una revelación que lo salvó a él y a sus amigos, sino que esa revelación
le permitió ver el propósito divino detrás de las circunstancias. Lo mismo sucede en nuestras vidas. A veces, lo que parece ser una batalla perdida, una noche interminable de insomnio o ansiedad, es en realidad el espacio donde Dios quiere mostrarnos su plan, revelarnos su voluntad y mostrarnos el camino que debemos seguir. El insomnio puede ser visto como un tiempo de vacíos, pero en esos momentos podemos buscar a Dios con fe, sabiendo que Él puede revelarnos cosas que transformarán nuestro destino. Así como Daniel se levantó de su sueño con sabiduría, nosotros también podemos levantarnos de nuestras noches sin descanso con una claridad que solo Dios puede dar. Las noches en vigilia, lejos de ser momentos de sufrimiento sin sentido, pueden ser el espacio donde Dios nos revela lo que necesitamos para nuestra vida y nuestro futuro. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y nos acercamos a Él en esos momentos de soledad, podemos esperar que Él nos hable y nos guíe, tal como lo hizo con Daniel. El insomnio, en lugar de ser una prisión, se convierte en una oportunidad divina para que su voluntad se revele con claridad y nos prepare para lo que está por venir. Al considerar cómo nuestras noches de insomnio pueden convertirse en oportunidades para recibir revelaciones divinas, es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas, especialmente en esos momentos de vulnerabilidad. Aunque la oscuridad de la noche puede hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un vacío de incertidumbre, Dios ha provisto protección y ayuda espiritual a través de sus ángeles, quienes están a nuestro alrededor, luchando a nuestro favor. En el Salmo 91:11 encontramos una promesa increíble que nos recuerda la presencia activa de los ángeles en nuestras vidas. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta poderosa declaración nos muestra que cuando nos sentimos más vulnerables y expuestos, como cuando la ansiedad y el insomnio nos invaden, Dios ha enviado a sus ángeles para guardarnos y protegernos. A menudo pensamos en los ángeles como seres místicos, distantes o desconocidos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que los ángeles son enviados por Dios como parte de su ejército celestial para cuidarnos, guiarnos y fortalecernos en nuestras batallas espirituales. En las horas oscuras de la noche, cuando la mente no puede encontrar descanso y las preocupaciones parecen incontrolables, es fácil sentir que estamos enfrentando estas luchas solos. Pero la realidad es que en cada batalla espiritual, los ángeles están luchando a nuestro lado, dispuestos a guiarnos y darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El Salmo 91 nos habla de la protección que viene de la mano de Dios. No estamos desamparados, incluso cuando las dificultades parecen superarnos. Los ángeles no solo nos protegen de los peligros físicos, sino también de las fuerzas espirituales que intentan atacarnos. A menudo, en nuestras luchas nocturnas, cuando nuestra mente está llena de temores y pensamientos oscuros, los ángeles de Dios están allí, intercediendo por nosotros y protegiéndonos de la ansiedad y el miedo. Es importante recordar que la presencia de los ángeles no solo se trata de un consuelo emocional, sino de una intervención real y poderosa de Dios. En nuestras noches de insomnio, podemos tener la certeza de que los ángeles están trabajando activamente para mantenernos firmes, protegernos de las influencias negativas y guiarnos hacia la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando nos sentimos vulnerables, podemos invocar esa protección divina, sabiendo que estamos rodeados por la presencia de los ángeles de Dios. La realidad espiritual que nos rodea, aunque a menudo invisible para nuestros ojos humanos, es más tangible y poderosa de lo que pensamos. Dios no nos deja luchar solos en nuestras batallas espirituales. Él
ha provisto ángeles para ayudarnos, para fortalecernos y para asegurarse de que no caigamos en la desesperación. En cada momento de lucha podemos confiar en que hay un ejército celestial dispuesto a pelear nuestras batallas y guiarnos hacia la victoria. Así que, en medio de tus noches de insomnio o ansiedad, cuando te sientas vulnerable y débil, recuerda que no estás solo. Los ángeles de Dios están a tu alrededor, protegiéndote y dándote la fuerza para enfrentar cada batalla. No subestimes el poder de la protección divina que se manifiesta a través de estos mensajeros celestiales. Ellos son enviados para asegurarse de que, en medio de nuestras luchas más profundas, podamos encontrar paz y fortaleza para seguir adelante. Tras comprender cómo los ángeles nos acompañan en nuestras luchas y nos protegen durante las noches de insomnio, es fundamental reconocer que al final, el descanso verdadero no se encuentra en las soluciones temporales que solemos buscar. La ansiedad, el agotamiento y el insomnio a menudo nos impulsan a buscar alivio en cosas que solo ofrecen consuelo momentáneo. Sin embargo, el descanso profundo y transformador que realmente necesitamos solo puede encontrarse en Jesús. Cuando nos rendimos completamente a Él, confiando en su voluntad y en su control, experimentamos un descanso que supera todas nuestras expectativas. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita con una promesa llena de paz y esperanza. Vengan a mí, a todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Estas palabras de Jesús son una invitación directa a dejar atrás nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Él no solo nos ofrece un descanso físico, sino un descanso para nuestras almas, que es mucho más profundo que cualquier alivio temporal. Cuando Jesús habla de llevar su yugo, no se refiere a una carga pesada, sino a la invitación de unirse a Él en su misión, de confiar en Él y permitirle llevar sobre sí nuestras preocupaciones. Es en esa rendición cuando nos soltamos del control y nos entregamos completamente a Dios, donde encontramos la paz y el descanso verdadero. A menudo, tratamos de solucionar nuestros problemas por nuestra cuenta, buscando maneras de controlar nuestras circunstancias solo para descubrir que el cansancio persiste. Buscamos descanso en el consumo de cosas, en las distracciones momentáneas o en el control exhaustivo de nuestro entorno. Sin embargo, el descanso verdadero solo llega cuando dejamos de luchar y permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas. Jesús nos ofrece un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna para rendirnos a su voluntad. Cuando confiamos en Él, en lugar de cargar con nuestras preocupaciones solitarios, podemos descansar en la certeza de que Él se encarga de todo. El yugo que Él nos ofrece no es una carga pesada, sino una guía amorosa y sabia que nos lleva a un descanso real y profundo. Este descanso no significa la ausencia de problemas o de noches sin dormir, sino una paz interior que sobrepasa la comprensión humana. Es el descanso que experimentamos al saber que estamos en sus manos, que Él nos guía y nos cuida y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. El descanso de Jesús no es solo un alivio momentáneo, sino una renovación total del alma. Por lo tanto, en lugar de seguir buscando descanso en las soluciones temporales que solo nos agotan más, debemos aprender a rendirnos completamente a Dios, a entregar nuestras cargas a Él. Es en esa rendición donde encontramos la paz que tanto necesitamos, esa paz que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Al rendirnos a Jesús,
Podemos descansar en su amor, en su sabiduría y en su poder. Ese es el descanso que no solo calma nuestras mentes, sino que también trae una renovación profunda a nuestras almas, transformando nuestra vida y dándonos la paz que solo Él puede ofrecer. Al reflexionar sobre cómo el descanso verdadero solo se encuentra al rendirnos completamente a Dios, es importante entender que cuando entregamos nuestras cargas a Él, no solo encontramos descanso, sino que también somos transformados por la esperanza que Cristo nos ofrece. Esa esperanza tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, liberándonos de la ansiedad que nos consume. En 1 Pedro 5:7 encontramos una invitación clara y poderosa de parte de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que nuestras preocupaciones no deben ser cargadas solo por nosotros, sino que podemos entregarlas a aquel que cuida de nosotros con un amor inmenso y perfecto. Muchas veces, nuestra tendencia es intentar manejar nuestras propias preocupaciones, cargar con el peso de nuestras ansiedades y agobios. El insomnio, la incertidumbre y el miedo se alimentan de nuestras dudas y temores, y nos hacen sentir como si fuéramos los únicos responsables de encontrar una salida. Sin embargo, la esperanza en Cristo transforma esa perspectiva, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Dios no solo está dispuesto a llevar nuestras cargas, sino que Él desea que confiemos en Él completamente, sabiendo que tiene el control de nuestras vidas, incluso cuando todo parece fuera de control. La ansiedad es una carga pesada que afecta tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. Pero la promesa de Cristo es que podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, sabiendo que Él nos cuida. La esperanza que encontramos en Cristo no solo nos da consuelo, sino que también nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que su cuidado es constante y fiel. Entregar nuestras preocupaciones a Dios es un acto de confianza. Es decir, Señor, no puedo más, pero sé que tú tienes el control. Esta es una de las formas más poderosas en las que podemos experimentar la paz de Dios, porque al entregarle todo a Él, deja de depender de nuestra fuerza humana y comienza a depender de su poder y amor infinitos. La esperanza en Cristo tiene el poder de transformar nuestra ansiedad en paz, porque nos recuerda que nuestras preocupaciones no son más grandes que su capacidad para resolverlas. Al confiar plenamente en Él, podemos caminar en libertad, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que no hay carga demasiado grande para su amor. Así, cada vez que sintamos que la ansiedad nos ahoga, podemos recordar esta promesa y entregarle nuestras preocupaciones. La esperanza que tenemos en Cristo no solo cambia nuestra forma de ver las situaciones, sino que transforma nuestra respuesta a ellas. Al entregar nuestras ansiedades, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y nuestra perspectiva se alinea con la confianza en que Dios tiene el control, dándonos la serenidad que tanto necesitamos. Después de reflexionar sobre cómo la esperanza en Cristo puede transformar nuestra ansiedad y darnos paz, es importante recordar que, incluso en medio de nuestras luchas más profundas, podemos encontrar una fuente de fortaleza en la fidelidad a Dios. Cuando todo parece oscurecerse a nuestro alrededor, nuestra fidelidad a Él se convierte en la clave para experimentar no solo su paz, sino también su bendición y cercanía. En Job 1:20-22 encontramos uno de los ejemplos más poderosos de fidelidad en medio del sufrimiento. Después de perder todas sus posesiones, sus hijos y enfrentarse a una enfermedad terrible, Job, en su dolor, no se apartó de Dios. El pasaje dice: Entonces Job se levantó,
rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job nos enseña una lección profunda sobre lo que significa ser fiel a Dios en medio de la adversidad. En sus momentos de mayor oscuridad, cuando todo lo que conocía estaba siendo arrebatado de él, Job eligió no apartarse de su fe. En lugar de murmurar contra Dios o abandonar su confianza en él, Job se postró y adoró. Aunque las circunstancias no daban ninguna razón para mantener la fe, Job se mantuvo firme, confiando en que Dios seguía siendo digno de alabanza. Este acto de fidelidad en medio de su sufrimiento abrió la puerta a una relación aún más profunda con Dios. Job no entendía por qué pasaba por lo que pasaba, pero su fidelidad en medio de la oscuridad fue el principio de una mayor cercanía con Dios. Al final de su prueba, Dios lo bendijo de manera extraordinaria, dándole aún más que lo que había perdido. La fidelidad de Job no solo lo sostuvo durante la tormenta, sino que también le permitió recibir las bendiciones divinas que lo restauraron y lo elevaron. De manera similar, cuando enfrentamos nuestras propias noches oscuras, ya sea a través del insomnio, la ansiedad o el sufrimiento, tenemos la oportunidad de seguir siendo fieles a Dios. La fidelidad no significa que siempre entendamos por qué estamos pasando por estas pruebas, pero significa confiar en que Dios tiene un propósito, redentor en cada momento de sufrimiento. Así como Job se mantuvo firme, nosotros también podemos confiar en que nuestra fidelidad en medio de la adversidad nos acerca más a Dios y nos prepara para las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. A menudo, cuando todo parece perdido, lo que más necesitamos es seguir fieles a Dios, aun cuando no entendemos el propósito de nuestra lucha. Esa fidelidad, aunque difícil, abre puertas a nuevas revelaciones y a una cercanía más profunda con Él. No se trata de entender todo lo que sucede, sino de confiar en que, incluso en la oscuridad, Dios está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Así como Job fue bendecido después de su fidelidad en la prueba, nosotros también podemos esperar que al seguir siendo fieles a Dios en nuestras propias pruebas, experimentemos una mayor cercanía con Él y su bendición abundante. Nuestra fidelidad en medio de la oscuridad no solo nos da paz, sino que también nos prepara para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Al pensar en la fidelidad de Job y cómo su obediencia en medio de la oscuridad le permitió experimentar una cercanía profunda con Dios, es importante recordar que nuestra esperanza no está limitada a las pruebas temporales que enfrentamos aquí. Aunque el insomnio, la ansiedad y las luchas de la vida son realidades que todos enfrentamos, hay una esperanza mucho mayor que nos aguarda: la paz eterna prometida por Jesús. En Apocalipsis 21:4 encontramos una de las promesas más poderosas de la Escritura, que nos recuerda el propósito eterno de Dios para su pueblo. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos ofrece una visión gloriosa del futuro, donde todas las dificultades que enfrentamos en esta vida, incluidos el insomnio, el dolor y la angustia, serán erradicadas. Dios mismo nos dará un descanso eterno, un lugar donde la paz será nuestra constante realidad. Este mensaje es una fuente de esperanza, especialmente cuando nos sentimos agobiados por las cargas de la vida, las noches sin dormir, las luchas emocionales y los miedos que nos consumen pueden hacernos sentir como si no hubiera salida.
Pero, aunque nuestras pruebas en la tierra son temporales, hay una paz eterna esperándonos al final de nuestra jornada. Jesús nos ha prometido que al final de todo sufrimiento, Él nos llevará a un lugar de descanso perfecto y sin fin, donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento. La esperanza de esta paz eterna no es solo un consuelo en medio de nuestras dificultades, sino también una motivación para vivir con propósito aquí y ahora. Saber que existe un lugar preparado para nosotros, donde encontraremos descanso definitivo, nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Al enfrentar el insomnio o las luchas diarias, podemos recordar que estas son solo pruebas temporales y que lo que nos aguarda es un descanso eterno, donde no habrá más necesidad de preocuparnos, ya que estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de su paz infinita. Es en esta esperanza donde encontramos la fuerza para perseverar. Mientras caminamos por este mundo, podemos tener la certeza de que no estamos destinados a quedarnos atrapados en el sufrimiento eterno, sino que Dios ha preparado para nosotros un lugar de paz, donde nuestro descanso será completo y eterno. Así que aunque el insomnio y las dificultades de la vida sean reales, la esperanza de una paz eterna nos recuerda que nuestras luchas actuales son solo momentáneas. Al final, todo dolor será sanado, y la paz de Dios nos envolverá de manera perfecta y definitiva. Este es el consuelo y la esperanza que podemos abrazar en medio de cualquier tormenta, sabiendo que lo mejor está por venir. Al reflexionar sobre la esperanza de una paz eterna que Dios ha preparado para sus hijos, es esencial recordar que, mientras esperamos ese descanso final, nuestra vida aquí en la tierra también puede ser transformada por nuestra confianza plena en Dios. El proceso de rendir nuestra voluntad a Él, incluso en los momentos más difíciles, nos da una paz profunda que va más allá de lo que podemos entender. En Romanos 8:28, encontramos una promesa que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que, incluso en medio de las pruebas, el sufrimiento y el insomnio, Dios está obrando para nuestro bien. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, podemos confiar en que Él tiene un propósito divino en todo lo que permitimos pasar. Cuando confiamos plenamente en Dios, no solo reconocemos que Él tiene control sobre todo, sino que también nos rendimos a su voluntad, sabiendo que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Esta confianza transforma nuestra vida de una manera profunda, dándonos un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Cuando entendemos que nuestras luchas no son un accidente, sino parte de su plan perfecto, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. El insomnio y las preocupaciones que nos mantienen despiertos por la noche pueden ser especialmente desafiantes, pero cuando confiamos en que Dios tiene el control, esa ansiedad comienza a disminuir. Sabemos que, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, Él está trabajando en cada situación para nuestro bien y para su gloria. Esta verdad nos da la libertad de soltar nuestras preocupaciones, descansar en su soberanía y experimentar una paz que no depende de nuestro entendimiento humano, sino de su perfecta voluntad. Confiar plenamente en Dios significa rendirnos completamente a Él, entregando nuestros temores y preocupaciones. Al hacer esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar nuestro corazón, dándonos el descanso que tanto necesitamos. Ya no necesitamos luchar con nuestra ansiedad ni tratar de controlar lo incontrolable. Al confiar en su plan,
encontramos descanso y renovación, incluso cuando todo parece incierto. Así que, al rendir nuestra voluntad a Dios, no solo experimentamos su paz, sino que también experimentamos una transformación interna que nos prepara para enfrentar cualquier cosa con confianza. La clave para vivir una vida plena, incluso en medio de las dificultades, es confiar plenamente en su propósito y en su control. Cuando lo hacemos, descubrimos que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, nuestra actitud ante ellas sí lo hace, y con esa transformación viene un descanso profundo que solo Dios puede ofrecer. Hemos llegado al final de este viaje de reflexión, y quiero detenerme por un momento para felicitarte. Pocas personas tienen la disciplina y el corazón dispuesto a llegar hasta el final de un video como este, y tú lo has logrado. Llegar aquí no es algo trivial. Significa que te has comprometido con tu crecimiento espiritual, que has tomado el tiempo para escuchar y reflexionar sobre lo que Dios quiere decirte. Este tipo de dedicación es algo que debería ser celebrado, porque demuestra un deseo genuino de profundizar tu relación con Dios y de encontrar paz en medio de las luchas que enfrentas. Es fácil dejarse llevar por el ajetreo de la vida y no tomarse el tiempo para detenerse, reflexionar y crecer. Pero tú has hecho precisamente eso, y por eso te felicito sinceramente. Algunos solo buscan respuestas superficiales, pero tú has ido más allá. Has buscado la paz que Dios ofrece, has considerado cómo enfrentar las tormentas de la vida con la fe y la confianza de que Él está con nosotros. Y más que eso, has escuchado la invitación divina a rendir tus cargas a Dios, a confiar en Él para encontrar descanso, y has aprendido que en medio de nuestras pruebas y angustias, Dios tiene un propósito eterno para nosotros. No es fácil atravesar momentos difíciles, y mucho menos cuando la ansiedad y el insomnio nos arrebatan la paz. Pero a lo largo de este video, has visto que, al confiar en Dios y en su voluntad, podemos encontrar descanso y fuerza, incluso cuando todo parece oscuro. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar. Has recorrido este camino de fe y esperanza, y al hacerlo, has aprendido algunas lecciones cruciales. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, no es algo que podemos buscar fuera de nosotros, sino que se encuentra en la plena confianza en la soberanía de Dios. El descanso que tanto anhelamos no viene de las soluciones temporales que el mundo nos ofrece, sino de la seguridad de saber que Él tiene todo bajo control. Desde el sacrificio de Job, quien no se apartó de su fe a pesar de la adversidad, hasta la promesa de paz eterna que nos espera, todo esto te ha mostrado que, en las noches más oscuras, Dios sigue trabajando en ti. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Qué pruebas estás enfrentando? ¿En qué momentos sientes que el insomnio o la ansiedad te están ahogando? ¿Cómo puedes aplicar lo que has aprendido aquí hoy? Este mensaje no es solo para que lo escuches y lo dejes pasar, sino para que lo pongas en práctica en tu vida diaria. Cada vez que sientas el peso de tus preocupaciones, recuerda que hay un descanso divino disponible para ti. Un descanso que solo puede encontrarse al rendir completamente tu voluntad a Dios. No importa lo que estés atravesando, con fe en su promesa puedes encontrar paz y serenidad. Reflexiona sobre esto. Las tormentas de la vida son inevitables, pero nuestra respuesta a ellas es lo que realmente define nuestro camino. Podemos elegir aferrarnos al miedo, la ansiedad y la desesperación, o podemos elegir entregar nuestras cargas a Dios, confiando en que Él tiene un propósito en todo lo que permite. Al hacerlo, encontramos una paz que no proviene de la comprensión humana, sino de la certeza de que Él tiene todo bajo control.
Esta es una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer y es una de las bendiciones más grandes que podemos recibir. Ahora que has llegado hasta el final, quiero que dejes un comentario con una frase que resuma tu experiencia aquí. Comenta: en Dios encuentro descanso, para que sepas que has sido parte de un grupo especial que, al igual que tú, ha decidido no solo escuchar, sino también actuar según lo que Dios ha enseñado. Esta frase representará no solo tu compromiso con este video, sino también tu decisión de buscar el descanso y la paz en la presencia de Dios, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Recuerda que este video no es solo un mensaje para ti, es una herramienta que puede cambiar la vida de muchas más personas. Al compartir este video, estás dando a otros la oportunidad de experimentar lo mismo que tú has experimentado. Es como si Dios estuviera abriendo una puerta para que más personas encuentren el descanso y la paz que solo Él puede dar. ¿Imaginas el impacto que puede tener tu acción? Al compartir este contenido, no solo estás ayudando a tus amigos y familiares a encontrar paz, sino que estás participando en la misión de difundir la palabra de Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, hoy es el día para hacerlo. No suscribirse a un canal como este es como tener una lámpara apagada cuando tienes la oportunidad de encenderla. Estás dejando pasar la oportunidad de mantener tu espíritu encendido, de seguir recibiendo luz y guía en tu vida. Cada vez que te suscribes, te conectas más profundamente con el propósito de Dios para tu vida y con una comunidad de creyentes que buscan crecer juntos. Al no suscribirte, te estás perdiendo de un recurso invaluable que te ayudará a caminar en la fe. Es como si estuvieras eligiendo no usar el mapa en un viaje importante. Te animo a que sigas viendo los videos de este canal. Es como alimentar una llama que necesita mantenerse viva. Si quieres seguir creciendo en tu caminar espiritual, si quieres seguir descubriendo lo que Dios tiene para ti, este canal será una fuente constante de luz y sabiduría. Así que no dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad que está dedicada a buscar la paz, la esperanza y el propósito que solo Dios puede ofrecer. Al final de todo esto, recuerda que la paz que estás buscando ya está disponible para ti, en la medida en que confíes plenamente en Dios. La verdadera transformación comienza cuando dejamos que Él controle nuestra vida y descansamos en su poder soberano. Haz de este mensaje una verdad vivida cada día y permite que tu vida sea testimonio de la paz y el descanso que solo Él puede ofrecer.